Hola estimados estudiantes de décimo grado. En este video vamos a ver la segunda parte de equilibrio. Primeramente vamos a recordar que la fuerza resultante es la sumatoria de todas las fuerzas que se le aplica a un objeto. Y para que exista equilibrio, la sumatoria de esas fuerzas debe de ser igual a cero. Eso quiere decir que las fuerzas que se apliquen de manera horizontal debe de ser igual a cero y las fuerzas que se apliquen de manera vertical igualmente deben de ser igual a cero. También hay que recordar cómo calcular los componentes de un vector resultante, en este caso los componentes de una fuerza resultante. Entonces, para calcular las fuerzas que se aplican de manera horizontal, se utiliza la fórmula siguiente. Se multiplica la fuerza resultante por el coseno del ángulo. Y para calcular la fuerza que se aplica de manera vertical en el eje Y, se debe multiplicar la fuerza resultante por el seno del ángulo. Entonces, ahora veamos un ejemplo de equilibrio, de estática, un ejemplo un poco más complicado de lo que hemos trabajado, así que mucha atención. Veamos el ejemplo. Calcule las fuerzas que F1 y F2 deben de tener para mantener equilibrio en cada una de las siguientes figuras y ubica dichas fuerzas aplicadas en el plano cartesiano. Bueno, tenemos que la fuerza 1 es una fuerza que se está aplicando de manera horizontal y la fuerza 2 es una fuerza que se está aplicando de manera vertical a ese objeto, a ese sólido o cuerpo que tenemos ahí. Bien, entonces, como para empezar la solución, primeramente debemos de ubicar todas estas fuerzas en el plano cartesiano. 10 newton es una fuerza que se está aplicando de manera vertical hacia arriba, entonces es positiva. 5 newton es una fuerza que se está aplicando de manera vertical, pero con sentido hacia abajo, entonces es negativa. Positiva, negativa. Aquí 6 newton es una fuerza que se está aplicando hacia arriba, entonces esta fuerza es positiva. La fuerza 2 ahorita no sabemos si es positiva o es negativa, porque eso es lo que vamos a descubrir. 6 newton, ¿qué sentido tiene? Hacia la derecha, entonces es positiva. 4 newton, ¿qué sentido tiene? Hacia la derecha, entonces es positiva. 8 newton, ¿qué sentido tiene? Hacia la izquierda, entonces es una fuerza que se está aplicando de manera negativa. Luego que identificamos eso, lo ubicamos en el plano cartesiano. Ahora, miremos aquí que se está aplicando una fuerza de manera inclinada a este objeto. Una fuerza de manera inclinada que tiene una magnitud de 7 newton con un ángulo de 45 grados con respecto a la horizontal. Bien, entonces primeramente ubiquemos estas fuerzas en el plano cartesiano. Una vez que ya las tenemos ubicadas, vamos ahora a descubrir cuáles son las componentes de este vector resultante de 7 newton. ¿Qué fuerza se tuvo que aplicar hacia la derecha? ¿Qué fuerza se tuvo que aplicar hacia arriba para obtener como resultado una fuerza de manera inclinada con una magnitud de 7 newton? Entonces lo que hacemos nada más es, en nuestro ejemplo, este vector representarlo gráficamente en el plano cartesiano. Eso es lo que hacemos para así descubrir sus componentes. Bien, ahora, ¿cómo hacemos para descubrir sus componentes? Aplicando la fórmula. La fórmula que nos dice que para calcular las fuerzas que se aplican de manera horizontal se va a multiplicar la fuerza resultante por el coseno del ángulo.
Al aplicar la fórmula nos queda así: la fuerza resultante, que es de 7 newton, multiplicado por el coseno del ángulo. El coseno que está entre la horizontal y el vector resultante, que es de 45 grados. Al efectuar 7 coseno de 45 en la calculadora, el resultado es 4.9497 redondeado. 4.9497 newton. Para calcular la componente en el eje Y se utiliza la fórmula fuerza resultante por el seno del ángulo. La fuerza resultante tiene una magnitud de 7 newton por el seno del ángulo, que es 45 grados. Al efectuar eso en la calculadora, 7 seno de 45, el resultado es 4.9497. 4.9497 newton. Quiere decir que para obtener este vector inclinado se tuvo que aplicar una fuerza de 4.94 newton hacia la derecha y a la misma vez aplicar otra fuerza de 4.9497 newton hacia arriba para obtener ese resultado. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar estas fuerzas en el plano cartesiano. 4.94, casi 5, un poquito antes de llegar al 5. Observemos que son fuerzas positivas. Entonces, como es una fuerza positiva, en el eje X es una fuerza hacia la derecha. 5 está entre 4 y 6, entonces la fuerza es casi llegar a 5. Entonces por aquí, ese es 4.9497 newton. Y una fuerza hacia arriba igualmente de 4.9497 newton. Ahora que ya tenemos ubicados todas las fuerzas de manera horizontal y vertical, ahora solo nos queda aplicar ya directamente la definición formal de equilibrio: sumar todas las fuerzas e igualarlas a cero. Bien. Todas las fuerzas que se apliquen de manera horizontal deben de ser igual a cero. Entonces observemos aquí cuáles son las fuerzas que están de manera horizontal. Las fuerzas que están de manera horizontal es menos 8 newton, newton, 4.9497 newton, y 6 newton, más la fuerza desconocida, que no sabemos ahorita si es positiva o es negativa, igual a 0. Esto podemos hacerlo directamente en nuestra calculadora para ahorrar tiempo. 8 más 4 más 4.9497 más 6 igual a
22.9497 newton. 22.9497 newton más F1 igual a 0. Ahora transponemos este número, esta expresión, la transponemos, la pasamos al otro lado, y como está positiva, al otro lado caería negativa. Entonces la fuerza 1 debe ser negativa, debe ser de menos 22.9497 newton para mantener el equilibrio aquí de manera horizontal. Bien, ahora vamos a calcular la fuerza 2 que se debe de aplicar de manera vertical para que el objeto esté estático. Bien, entonces la definición nos dice que todas las fuerzas que se aplican de manera vertical deben de ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están de manera vertical? Tenemos 10 newton, tenemos 6 newton y tenemos esta de 4.9497 newton y tenemos esta otra de menos 5 newton. Entonces 10 newton más 6 newton más 4.9496 newton menos 5 newton más la fuerza 2 desconocida igual a 0. Igualmente efectuamos esa operación en la calculadora. 10 más 6 más 4.9497 más menos 5 igual a 15.9497. 15.9497 newton más F2 igual a 0. Ahora este término lo transponemos, como está positivo, al otro lado caerá negativo, quedándonos lo siguiente, que la fuerza 2 debe de ser de menos 15.9497 newton. O sea que es una fuerza que se tiene que aplicar hacia abajo, ¿verdad?, para mantener el equilibrio. Y con eso ya damos solución al inciso A. Pasamos al inciso B, la figura B, donde se están aplicando las siguientes fuerzas. Una fuerza hacia arriba de 9 newton positiva, fuerza hacia arriba de 6 newton positiva, una fuerza hacia abajo de 5 newton es negativa, la fuerza 2 no sabemos si es positiva o negativa por la duda, una fuerza de 10 newton en sentido hacia la izquierda es negativa, en el plano cartesiano. Pasamos a la solución. Bien, entonces ubicamos cada fuerza en el plano cartesiano. 9 newton hacia arriba positivo, 6 newton positivo de manera vertical, 5 newton de manera vertical negativa, 12 newton de manera horizontal hacia la derecha porque es positiva, menos 2 newton hacia la izquierda por ser negativa e igualmente menos 5 newton. Bien, ahora lo que nos queda es descubrir cuáles son las componentes de este vector, de esta fuerza que tiene una magnitud de 6 newton y que hay 30 grados entre la horizontal y el vector resultante o la fuerza resultante. Entonces aquí hay algo que analizar. Para descubrir esas componentes debemos
de saber cuál es el ángulo que hay entre el eje horizontal, entre el eje X, entre este eje y esta otra línea, este otro segmento, el vector resultante. O sea que yo debo descubrir cuál es el ángulo que hay o cuál es la abertura en grados que hay desde este eje hasta el vector resultante. Como esta es una línea recta y las líneas rectas forman ángulos llanos, los ángulos llanos son los que miden 180 grados. Entonces quiere decir que desde este lado hasta este lado hay 180 más los 30 que hay acá. Quiere decir que hay un total de 210 grados. Quiere decir que el ángulo de referencia, ¿verdad?, original que hay con respecto a la horizontal, a la componente horizontal, y el vector resultante es un ángulo de 120 grados. Siempre hay que tomar como referencia el eje horizontal X del lado positivo y contar en grado hasta donde llega el vector resultante. Bien, una vez que ya descubrimos eso, entonces pasamos a aplicar directamente las fórmulas que nos van a ayudar a descubrir cuáles son las componentes de ese vector resultante, utilizando la siguiente fórmula. La componente del eje X va a ser igual a la fuerza resultante por el coseno del ángulo. La fuerza resultante, que es de 6 newton, por el coseno del ángulo, el ángulo que está entre el eje horizontal positivo y el vector resultante, que es de 120 grados. Ese procedimiento lo hacemos con la calculadora. 6 coseno de 120, eso nos da menos 3. Pasamos ahora a calcular la componente del eje Y. Multiplicamos la fuerza resultante por el seno del ángulo. La fuerza resultante, que es de 6 newton, por el seno de 120 grados. Nos apoyamos de la calculadora. 6 seno de 120. Eso nos da como resultado 5.1962 redondeado. 5.1962 newton redondeado. Entonces estas son las fuerzas que se tuvieron que aplicar, una de manera horizontal hacia la izquierda, ¿verdad?, y otra de manera vertical, para obtener como resultado este vector. Como es una fuerza que se tiene que aplicar hacia abajo, entonces quiere decir que esta fuerza es negativa. Bien, ahora nos queda ubicar esa fuerza en el plano cartesiano. Aplicamos ahora la definición, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que se apliquen de manera horizontal debe de ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que tenemos aplicándose de manera horizontal? Tenemos menos 5 newton, menos 3 newton, menos 2 newton, más 12 newton, más la fuerza desconocida, F1. Todas esas fuerzas sumadas deben de ser igual a 0. Ese procedimiento
Lo hacemos en la calculadora directamente para ahorrarnos tiempo. Menos 5, menos 3, menos 2, más 12. Eso es igual a 2 newton. 2 newton más F1 debe ser igual a 0. Este término que está positivo al otro lado pasaría negativo. La fuerza 1 es igual entonces a menos 2 newton. Aplicamos la otra parte de la definición de estática, que nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas que se apliquen de manera vertical también deben de ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos que se aplican de manera vertical? Tenemos 9 newton más 6 newton menos 5 newton menos 5.1962 newton más la fuerza 2, que es desconocida. Todas esas fuerzas sumadas deben de ser igual a 0. Efectuando todas esas operaciones, 9 más 6 menos 5 menos 5.1962, el resultado es 4.8038. 4.8038 newton más F2 igual a 0. Nos queda transponer ese término. Al transponerlo siempre le cambiamos el signo, nos queda negativo. Menos 4.8038 newton. Y con eso ya está resuelto el inciso B.